Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. 3-4 semanas antes estuvimos comenzando una reflexión en el Salmo 33, Y antes de iniciar esta reflexión en el día de hoy, me gustaría de pronto compartir algo, puede ser testimonio pequeño, ¿no?, acerca de la manera como los salmos han sido de bendición para mi vida, particularmente en momentos difíciles, en momentos de aflicción, por los cuales he estado pasando personalmente y también como familia. Entonces, y realmente los salmos sí son una fuente de descanso y de consolación cuando nosotros reflexionamos y apropiamos lo que el salmista registra cuando el salmista habla de la manera como él está tratando con situaciones difíciles en su vida. Entonces, eso da mucho consuelo y da mucho descanso. Vemos allí en los salmos un patrón. No en todos, puedo decir en todos, pero sí hay un patrón en los salmos donde el salmista está expresando que experimenta luchas, que experimenta persecuciones, que experimenta hasta amenazas de muerte, pero en medio de toda esa realidad que vive el salmista, él está confiado en las promesas de Dios, en la persona de Dios y en el carácter de Dios. Eso es su confianza. Inicialmente comienza expresando su angustia, su dolor, su desesperación, pero al final, Señor, pero tú eres mi consuelo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, en ti pongo, Señor, mi esperanza. Y eso es lo que los salmos en general nos enseñan. Y es lo que ha tenido significado para mí. Eso ha tenido mucho significado para mí. En esta semana estuve reunido con una hermana de la iglesia también, y estuvimos de acuerdo en algo importante, en que Dios quiere, a medida que nosotros vamos viviendo la vida cristiana, el Señor quiere que nosotros vivamos y que la palabra cobre vida en nosotros.
que la palabra no se quede solamente acá, sino que nosotros podamos vivir la Escritura en nuestra vida por diferentes circunstancias, las que sean, así sean circunstancias difíciles que para nadie son agradables, pero aún en medio de todo, en eso la palabra cobra vida. Entonces es lo que yo he estado experimentando en estos tiempos. Y el día de hoy vamos a continuar viendo otra sección del Salmo 33, que la naturaleza del Salmo es un poco diferente a lo que yo he mencionado, pero de cualquier manera, cualquiera que sea el mensaje que quiera comunicar, el Salmo también nos ayuda a ver quién es Dios, nos ayuda a ver cómo fortalecernos en nuestra fe, cómo poder fortalecernos en nuestra confianza en Él y cómo poder fortalecer una relación íntima y personal con Dios. Este Salmo 33 en general nos contesta una pregunta, y eso es en lo que el Salmo 33, eso es lo que el Salmo 33 quiere comunicarnos, quiere transmitirnos. Es ¿por qué debemos adorar y alabar al Señor? ¿Por qué debemos adorar y alabar al Señor? Entonces la enseñanza del día de hoy la he titulado Adoración al Dios que es soberano y cercano a su creación. Salmos 33, versículos del 9 al 15. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más en esta mañana porque tú eres un Dios bueno, un Dios que nos ha revelado su voluntad en la Escritura, y esos son motivos para alabarte y bendecirte. Gracias porque nos das el privilegio de estar reunidos como congregación. Gracias porque podemos juntarnos alrededor de tu palabra, que tú, Señor, seas el centro de nuestra congregación, del juntarnos, de reunirnos, para entender lo que tú quieres para nosotros. Que tu Espíritu nos dé sabiduría para poder transmitir tu palabra de manera fiel y precisa, tal cual como tú, Señor, lo has establecido y tal cual ha sido la intención tuya. Y que también podamos recibirla en nuestros corazones de la misma manera, que el Espíritu Santo pueda producir en nosotros, no solamente el escuchar, sino que el Espíritu Santo pueda producir el hacer y ponerlo por obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces vamos a leer el Salmo 33, la siguiente sección son los versículos del 10 al 15. Salmo 33, versículos 10 al 15. Ahí puse 9, pero es 10 al 15. Entonces voy a pedirle a un hermano o hermana de la congregación que nos lea este pasaje. 10 al 15 del Salmo 33, con voz fuerte. Ok, gracias Gloria. Bien, entonces antes de iniciar con esta sección que nos ocupa en el día de hoy, quiero recordar un poco en lo que terminamos en la enseñanza anterior, versículos 1 al 9. Entonces recordemos que el llamado que está haciendo el salmista o la invitación que nos está haciendo es de adorar, alabar al Señor de la mejor manera, pero también con las motivaciones correctas, porque tenemos que tener en cuenta cuáles son las motivaciones. Estuvimos mencionando allí de lo que habla este pasaje, es a qué nos exhorta, a qué exhorta el salmista, a quienes exhorta a adorar.
quién es el objeto de nuestra adoración y también las razones adecuadas para adorar. Recordemos también que el pasaje anterior termina con una exhortación de manera universal, basada en lo que ha descrito el salmista acerca de quién es Dios. El Señor es el Dios creador por el aliento de su boca. Y eso tiene unas implicaciones, y eso es lo que el salmista, y esa es la razón por la cual el salmista llama a adorar. El salmista llama a adorar, hace una exhortación universal basada en la característica de Dios de ser creador. Entonces vamos a hacer un repaso, porque el versículo 8 y 9 hace un llamado de temer. Tema a Jehová toda la tierra, tema delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque él dijo y existió por el aliento de su boca. Entonces vamos a recordar un poco por qué es necesario entender lo que significa el temor a Dios. ¿Qué significa el temor a Dios? Y esa fue la última parte en la que terminamos. Que el temor a Dios implica reconocer quién es Él, valorar su carácter, responder al reverenciarlo profundamente, confiando en Él, adorándole, obedeciéndole y sirviéndole. Recordemos que la Escritura, la connotación del temor no es un terror a Dios, no es eso, no es un terror, es un respeto a Dios, reverente. Pero también significa el temor a Dios que debemos someternos a Él como autoridad, como el Señor de nuestras vidas, y quitarnos a nosotros mismos como si fuéramos la autoridad. Y a la luz del Nuevo Testamento, eso implica también o significa que se ha entendido el Evangelio del Señor Jesucristo. Se ha no solamente entendido, sino también que se ha apropiado a la vida. Una persona que no ha respondido a Jesucristo, que no ha respondido a Él en arrepentimiento y fe, es una persona que no teme a Dios. Por más que la persona diga que sí en su mente y con su manera de pensar, pero es una persona que no tiene temor de Dios. Y eso lo vimos la vez anterior. Es necesario que tengamos en cuenta estos aspectos que acabo de mencionar para poder seguir el hilo de lo que el salmista quiere desarrollar a continuación. Entonces, vamos a mirar de los versículos 10 al 15 dos secciones en las cuales pienso que está dividido este pasaje, 10 al 15. Entonces, lo primero que podemos observar es que con base en esa exhortación que hacen los versículos 8 y 9, que es una exhortación universal, porque dice, tema al Señor toda la tierra. Es una exhortación universal, eso es para todo el mundo. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Entonces, eso aplica para todo este planeta. El planeta Tierra, todos los habitantes del mundo. Entonces, ahora con base en esto, el salmista ahora se enfoca en la soberanía de Dios sobre las naciones. Dice, todos los habitantes del mundo, todos los habitantes de la tierra. Y en el versículo 10, entonces, hay ahí una conexión, porque está hablando de las naciones. El versículo 10 ahora habla de las naciones. Y ahí se ve un contraste, ¿no? Hay un contraste entre el poder débil de las naciones versus el poder superior que tiene Dios. Entonces está presentando la soberanía del Dios creador sobre las naciones. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Y así es como conecta el temor a Dios universal con las naciones.
Recordemos también que una de las razones que el salmista toca acá para adorar a Dios es el poder que Dios ha tenido en su boca para formar todo lo que ha sido creado. Eso es lo que el salmista ha dicho, las razones para adorar a Dios. Esa es una razón suficiente ya para adorar a Dios. Pero ¿qué tiene que ver esto con la declaración que está haciendo acerca de las naciones? Presenta una debilidad en contraste con el poder de Dios. Pues la relación es que entre el Dios creador hay una relación con el señorío, el Dios creador con el señorío de Dios sobre las naciones. Las naciones y sus gobernantes, porque obviamente aquí implícitamente también se está aplicando a los gobernantes de las naciones. No está hablando de las naciones como solamente los habitantes, aunque incluye, sino que también está hablando de sus gobernantes, de los que dirigen a las naciones. Entonces hay una relación entre el Dios creador y el señorío de Dios sobre las naciones. Las naciones y los gobernantes tienen un poder, pero ese poder es un poder limitado. Lo que el salmista quiere transmitir es que las naciones y sus gobernantes no van a lograr realizar todos sus planes que van a ir más allá de lo que Dios les ha conferido. No van a poder abusar más allá de su autoridad y del privilegio que tienen de lo que Dios les ha conferido, de la autoridad que Dios les ha delegado. Y lo que esto quiere decir es que el creador del mundo, nuestro Dios, el creador que nosotros conocemos de la Escritura, a través del desarrollo de la historia, el Señor del universo, ese Dios, ese Señor que nosotros conocemos, es el único que tiene estabilidad. Eso es lo que nos quiere comunicar el salmista. Dios tiene estabilidad. Las naciones y los gobernantes no tienen estabilidad. Y esta no es la única ocasión en la cual se expresa en la Escritura o se registra en la Escritura esta declaración de que el Señor es el que gobierna la tierra. No es solamente el creador, sino que además es Señor y además gobierna la historia, gobierna la tierra, el desarrollo de la historia. Encontramos registro en muchos lugares de la Escritura acerca de la relación que tiene Dios con su creación. Y si encontramos ese principio en la Escritura una y otra vez, eso quiere decir algo, ¿no? Porque el énfasis es importante. El énfasis quiere decir que Dios está transmitiendo un mensaje que es importante y que nosotros tenemos que apropiar, conocer y apropiar, también para traerlo como aplicación a nuestra vida. Voy a dar dos ejemplos. Dos ejemplos, Salmo 24, 1 y 2. Alguien, por favor, que pueda leernos el primer ejemplo y otra persona que pueda leer el segundo ejemplo. De Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Okay. Otro hermano que nos pueda leer Salmo 70. Es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre, en Jerusalén está su tabernáculo y su habitación en Sion. Ok, muy bien. Dos ejemplos que vemos allí. Estamos viendo la relación allí entre el Dios creador, el Dios que crea, pero ese mismo Dios es el Dios que gobierna, es el Dios que tiene señorío. Él es quien crea, Él es quien funda, pero también es el amo, pero también es el Señor de lo que crea, es el dueño
Y eso es lo que el salmista quiere enseñarnos, quiere transmitirnos a través de este pasaje. Él declara también que su palabra se va a cumplir. Entonces es creador, gobierna, es amo, es Señor, pero también ha declarado que lo que Él ha dicho se cumplirá. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos quiere transmitir el salmista en esta palabra? En primer lugar, el salmista está invitándonos a que alabemos a Dios por el carácter creativo que tiene Dios, su carácter creativo. Y eso fue lo que vimos en la sección anterior. Pero no se queda solamente con eso, sino que también invita a alabarle y adorarle porque su mano poderosa sigue activa en este mundo. Porque su mano poderosa está guiando la historia de la humanidad. Y esas son razones por las que debemos alabar a Dios. El salmista comenzó el salmo diciendo: alegraos justos en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio, cantadle, hacedlo bien. Pero después está hablando de las razones, y estas son razones. El Dios que tenemos no es solamente un Dios creador, sino que es un Dios que está trabajando y quiere relacionarse con su creación. Y eso también tiene otras implicaciones. Esto nos comunica que el Señor no está alejado de su creación, sino que el Señor está actuando entre las naciones como a Él le place, para seguir su consejo y para que se puedan llevar a cabo también sus planes. Otra implicación: ningún gobernante de la tierra, cualquiera que sea, va a poder ir más allá de lo que Dios le permita ir. Y es lo que vemos en la historia de la revelación en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Vemos naciones que Dios en alguna manera usó, naciones gentiles, y Dios también se movía a través de las naciones gentiles. No solamente en Israel, aunque Israel era el pueblo escogido, su tesoro más preciado, pero también Dios usó naciones que abusaron de su poder. Pero muchas de esas naciones fueron destruidas. Y eso podemos verlo, por ejemplo, en el libro de Jeremías. Si nosotros vamos al libro de Jeremías, y puedo animarles a que puedan ver Jeremías capítulos 46 al 51, podemos encontrar profecías que se cumplieron sobre Egipto, sobre los filisteos, sobre Moab, sobre Edom, sobre los amonitas. El Señor frustró las maquinaciones de esos pueblos. Ejemplos en el Antiguo Testamento. Esa es una evidencia de que las advertencias de Dios se convierten en realidad. Y lo mismo podemos ver también con reyes y gobernantes de la Escritura. Tenemos el caso de Herodes, por ejemplo, que murió comido de gusanos. Murió comido de gusanos. Porque aceptó la adoración de la gente como si fuera un Dios, robándole, usurpando el lugar de Dios. Murió comido de gusanos. Pero también tenemos el caso de Nabucodonosor, que se creía superior a Dios. Pero Nabucodonosor fue juzgado al pensar que estaba por encima de Dios. Dios trató con Nabucodonosor y frustró sus planes. Y no solo en el pasado, sino ahora, lo que pasó con
Correcto. ¿Sí? Son casos que podemos ver y observar en nuestro contexto y en la historia actual. ¿Sí? Gobernantes que se creen reyes no solamente de la tierra, sino del cielo también. Se creen reyes. No voy a dar nombres específicos, de pronto me puedo meter en líos, ¿cierto? Pero yo sé que ya ustedes saben, ¿verdad? Más o menos. Cada uno debe saberlo. Y vemos cómo algunas autoridades abusan de sus poderes y piensan que sus planes pueden llevarse a cabo sin que la mano de Dios pueda detenerlos. Vamos a mirar unos ejemplos actuales. Naciones donde los valores cristianos no son bienvenidos. Esas naciones no temen a Dios. No temen. Y eso es lo que en el versículo 8 y 9 dice. Teman a Jehová toda la tierra, todos los habitantes del mundo. Naciones donde se estimula la guerra y el odio y el maltrato a los inmigrantes. Se estimula el odio, la guerra. Naciones donde el evangelio se prohíbe, no hay temor de Dios. No hay ningún temor de Dios. Ok. Entonces, ¿qué significado tiene esto para nosotros? ¿Qué significado tiene eso para nosotros? Donde el evangelio está prohibido, por ejemplo, hay pena de muerte para quienes prediquen de Jesucristo. Eso pueden ser ejemplos de naciones a los que se refiere el Salmo 33. Y para nosotros eso tiene que significar algo. ¿Qué significa eso para nosotros? Lo que Dios está diciendo, lo que la Escritura registra, eso tiene que significar algo. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? El contraste que vemos aquí hay un contraste interesante, es que hay una promesa de Dios, que el Señor va a ejecutar su soberanía y su poder sobre las naciones que están abusando de la autoridad que Dios les ha dado. Y por eso dice en el versículo 11, dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ese es el contraste. Dios está declarando su superioridad sobre los gobernantes de la tierra. Eso quiere decir que el llamado a las naciones y el llamado a los gobernantes es que hay un Dios que es creador, que no solamente es creador, sino que tienen que someterse a Dios, a ese creador como su Señor. Está invitando a someterse a Dios como su Señor. Porque lo que Dios ha declarado en su palabra, las promesas de Dios, y no solo las promesas, sino las advertencias de Dios, porque esto también es una advertencia de Dios. Eso se va a cumplir por encima de cualquier presidente y por encima de cualquier rey. Por encima de cualquier presidente, por encima de cualquier rey o por encima de cualquier presidente que se cree rey. Entonces, hago la pregunta nuevamente, ¿y qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene eso para nosotros como creyentes? La anterior. Significado para nosotros. Esta no es una declaración solamente a nivel de naciones del mundo. No solamente es a nivel de naciones del mundo y para los gobernantes, sino que también puede ser aplicado de manera personal a nuestras vidas. Tiene una aplicación universal, pero también puede tener una aplicación personal. Porque el Señor puede frustrar nuestros planes
si esos planes no van de acuerdo con su voluntad. De alguna manera, Dios va a frustrar lo que no va en concordancia con lo que Él quiere. O pueden haber consecuencias también. Lo otro que puede significar para nosotros es que nada de lo que sucede en el mundo es independiente de Dios. Nada sucede por casualidad. Nada se le escapa a Dios de las manos de lo que vemos en el mundo. El mundo está últimamente revolucionado políticamente y socialmente. Está revolucionado. ¿Y entonces quiere decir que a Dios se le ha escapado de las manos, Roberto? Creo que nosotros tenemos que estudiar la historia a través del método de la Biblia, porque también se puede hacer todo lo contrario. Entonces, usted hablaba acerca de las naciones y de hombres poderosos. Y hoy estamos viendo cómo un solo hombre, a través de sus decisiones, está llevando al mundo a una crisis económica, política y social. Y eso está escrito en la Biblia. Eso me dice a mí que estudiando la Biblia puedo ver la historia y llegar a la conclusión de que realmente nosotros en este momento estamos ya viviendo los principios de dolores, porque se está creando la xenofobia, se está creando el odio entre las naciones, el maltrato a los inmigrantes y una serie de cosas que se están dando, que a través de la Biblia lo podemos ver como un momento de alerta, porque nosotros estamos circunscritos en esta época. Sí, gracias, Robert. Sí, eso es también algo que podemos decir que es lo que significa para nosotros el hecho de estudiar la Escritura y ver en qué momento de la historia nosotros nos encontramos para afirmar más nuestra dependencia y nuestra confianza en Dios. Pero en medio de todas esas circunstancias, nosotros podemos seguir teniendo confianza en la soberanía de Dios, en las promesas de Dios, en temas como los que Roberto ha mencionado, la economía mundial. Podemos seguir teniendo confianza en Dios. En las amenazas de guerras, podemos seguir teniendo confianza en Dios. Pero también en el rechazo de las naciones y de los gobiernos hacia el Señor Jesucristo. Podemos seguir teniendo confianza, aún en esas circunstancias, podemos seguir teniendo confianza en Dios. Para nosotros, esa es una oportunidad. Esta es una oportunidad para orar por las naciones. Es un mensaje para orar por las naciones. La Escritura dice algo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No, como yo soy creyente, eso no me toca. No, sí nos toca, de alguna manera. Claro, ¿qué vamos a hacer nosotros? Orar por las naciones y sus gobernantes basados en la voluntad de Dios. Tenemos una responsabilidad. Es una oportunidad para orar a fin de que haya apertura de otras naciones para poder penetrar y compartir el Evangelio de Jesucristo. Es una oportunidad que Dios nos está dando para que podamos orar y para que podamos trabajar en misiones, que hayan oportunidades, que se puedan abrir puertas para compartir el Evangelio. Dios es soberano, pero nosotros también estamos llamados a orar basado en las verdades, en lo que nosotros vemos en la Escritura. ¿Qué produce en nosotros lo que vemos en la Escritura cuando lo traemos a nuestra realidad actual? ¿Qué produce eso en nosotros? Pero hay otra realidad importante también conectada con esta declaración de Dios en cuanto a las naciones. Porque primero está declarando algo, advertencia a las naciones que no temen a Dios,
pero también está dando bienaventuranza a su pueblo. Y dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Hay un contraste entre las naciones que no temen a Dios, pero también la nación que el Señor ha escogido. Entonces, debido a que el consejo de Dios y los pensamientos de su corazón han sido dados a conocer a Israel, porque este es el contexto, ¿no? El contexto está hablando de Israel, su pueblo escogido, su tesoro más preciado. Entonces, no hay una advertencia en este momento, sino hay una bienaventuranza a Israel como una nación privilegiada, porque Dios la ha escogido entre todas las naciones para poder darse a conocer, para poder darse a revelar a las demás naciones y para que las demás naciones y el hombre puedan conocer los planes de Dios y puedan temer a Dios. Entonces, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, porque le teme. Bienaventurada, es una bienaventuranza. Y eso también tiene una relación con nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos el pueblo de Dios. La iglesia, somos el pueblo de Dios. Y esa bendición nos ha sido trasladada a nosotros por ser la iglesia de Dios, por ser el pueblo de Dios en este momento. Esa bendición ha sido trasladada a nosotros. Bienaventurada la nación, la iglesia universal y la iglesia local. Somos bienaventurados porque tenemos como Dios al Dios de la Escritura, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Tenemos ese privilegio y Dios lo está diciendo, bienaventurado. Somos bienaventurados porque hemos conocido el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que nos diferencia. Somos bienaventurados. Las naciones que no conocen a Jesucristo, las personas que no conocen a Jesucristo, no temen a Dios. No temen a Dios. Pero nosotros que tenemos el privilegio de haber conocido a Jesucristo, tenemos el privilegio de ser la nación del Señor, pero eso también implica una responsabilidad. Dios está queriendo llevar ese mensaje. Los demás no temen a Dios, pero ustedes son la nación de Dios, el pueblo escogido de Dios, bienaventurados. Muchas personas viven sin temer a Dios, viven sin Dios, viven sin ley. Son su propio Dios, como estábamos nosotros. Y no podemos decir que nacimos ya santos, redimidos, glorificados. No, nacimos con la mancha del pecado y cometiendo pecados. Y tenemos que saber que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Tenemos que ser conscientes que Dios fue misericordioso con nosotros, porque también vivíamos sin Dios y sin ley en este mundo. Pero las personas que están en estos momentos en esa condición piensan equivocadamente que no hay un Dios, que Dios no existe, o que Dios existe pero está allá, creó y allá se quedó y no tiene ninguna relación con este mundo. Tremendo error, porque ese error, seguir pensando así y morir pensando así, puede costar el futuro eterno. El futuro eterno es el que está en juego al seguir pensando de esa manera. Vamos a ver algunas aplicaciones para esta primera parte. Nosotros como nación bienaventurada tenemos un gran privilegio. Tenemos el privilegio de orar por
las otras naciones, naciones donde no se ha predicado el Evangelio, o naciones donde hay muy poca gente que conoce el Evangelio. Estamos orando por los musulmanes, porque es una nación, los musulmanes, es una nación que en términos generales no conoce a Jesucristo, no aceptan a Jesucristo, rechazan a Jesucristo, y por eso estamos orando por ellos. Tenemos que orar por las naciones. Nosotros como nación bienaventurada, que ya conocemos a Jesucristo, tenemos el privilegio de orar por ellos. Dios es soberano, pero nosotros también tenemos que orar basados en las verdades que nosotros vemos en la Escritura. Dios es soberano, pero nosotros también tenemos responsabilidades que Dios nos ha dado. La responsabilidad de orar, la responsabilidad de compartir el Evangelio. Hay un pasaje en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4, como una aplicación para nosotros. Entonces quiero pedir el favor a alguien si nos puede leer allí este pasaje y ver qué aplicación vemos nosotros allí. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ok. ¿Cómo nos puede servir a nosotros de aplicación este pasaje? Sí, Gustavo. Sí, es un pasaje que realmente es desafiante, ¿no? Porque es una exhortación donde dice que oremos por ellos y podríamos pensarlo solamente desde el aspecto político, como que oremos por esta persona para que su sabiduría sea iluminada, obre justamente sobre toda la sociedad y que las cosas mejoren, pero no estamos hablando de la conversión de esa persona hacia Dios. Entonces, para nosotros es importante porque emocionalmente, personalmente, muchas veces yo no tengo ganas de orar por ciertas personas. Yo quisiera que esas personas no estuvieran allí, pero mira lo que dice la Escritura. La Escritura dice orar por esas personas y que ojalá puedan ser iluminados en su mente espiritual para ver quién es Dios y se arrepienten. Correcto, así es. Vamos a mirar otros ejemplos de oración. ¿Cómo podemos orar con base en este pasaje? Que nos está animando a orar por los reyes. Dice, por los que están en eminencia. Orar por los reyes y los que están en eminencia. Entonces, este pasaje nos invita a orar por las naciones y por sus gobernantes. Podemos orar en adoración a Dios por ser un Dios que nos da confianza, que nos da tranquilidad, a pesar del curso de acción y la manera de gobernar de las autoridades. Pero también podemos orar para que los mismos gobernantes, lo que decía Gustavo, puedan tener oportunidad de conocer a Jesucristo y de arrepentirse de los pecados. Porque vimos imposible que un gobernante que se cree el rey de la tierra, no voy a decir el nombre, que se cree el rey de la tierra, no se pueda convertir a Jesucristo de verdad. Podemos orar para que ese gobernante se pueda convertir a Jesucristo de verdad, pueda arrepentirse de sus pecados. Podemos orar por eso. Podemos orar también por sabiduría de nuestros gobernantes para que haya justicia, equidad en algún sentido, de manera que pueda haber oportunidades laborales, económicas, sociales, para toda persona, ya sea ciudadano, ya sea inmigrante. Podemos orar. Podemos orar por los gobernantes para que sean frustrados los planes que quieran desestabilizar al mundo. Podemos orar. Dios es soberano, pero nosotros podemos orar de alguna manera. Orar para que en las naciones donde se prohíbe el Evangelio y donde no hay ningún temor de Dios,
pueda haber acceso para compartir el Evangelio con libertad. Podemos orar por eso. Y eso es lo que debe producir al nosotros leer la Escritura, debe producir algo en nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Ahí hay unos ejemplos de oración que voy a mandar posteriormente al chat de la comunidad para que los tengamos y podamos usar esos modelos de oración. El segundo aspecto que habla el pasaje es acerca de la cercanía y la atención de Dios Creador sobre la humanidad. Ya en alguna manera ha tocado eso, ¿no? En alguna manera. Pero los versículos 13 al 15 se enfocan mucho más en la atención de Dios y su cercanía sobre la creación. Entonces vemos un cierto cambio ya en el sujeto al que se refiere el salmista. Primero se refería a las naciones, pero ahora dice, desde los cielos miró Jehová, estoy leyendo el versículo 13, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Hay cierto cambio, ¿no? Ya no está hablando de las naciones, ahora habla de los hombres. Parece que fuera lo mismo, pero no necesariamente. Hay algo allí. Dice, Él formó el corazón de todos ellos y atento está a todas sus obras. Aunque en algún sentido pudiera parecer lo mismo, pero hay algo especial en este caso, en estos tres últimos versículos. La soberanía de Dios sigue estando presente, pero ahora hay una connotación de la cercanía de Dios, la cercanía de Dios con la humanidad, cercanía. Lo primero que hay que decir es que no solamente Dios es un Dios creador, es lo que el salmista ha venido comunicando, sino que Dios también es un Dios preservador, es un Dios vigilante, es un Dios que supervisa lo que formó. Él hace supervisión y vigilancia a su creación, pero particularmente a nosotros, a la humanidad. Dios no dejó sola a la humanidad, no es independiente de nosotros, del hombre, sino que es un Dios que quiere ser cercano, un Dios que supervisa lo que creó. Dice, vio a todos los hijos de los hombres, a todos. ¿Qué significa eso? Que Dios, en todas sus perfecciones y atributos y los planes que tiene para las naciones, como se ha revelado en el desarrollo de la historia, pero Dios también tiene ojos puestos en cada uno de nosotros individualmente, porque Dios es un ser omnisciente, conoce y sabe nuestra vida, conoce nuestra vida. Ninguno de nosotros se escapa al ojo de Dios, ninguno se escapa al ojo de Dios. La grandeza de Dios, la soberanía de Dios, no excluye su atención y el interés individual que Dios tiene sobre cada uno de nosotros y sobre los habitantes de la tierra. Una cosa es la soberanía de Dios, otra cosa es la cercanía de Dios, pero obviamente son dos aspectos que se relacionan. El Dios grande, el Dios justo, el Dios poderoso, el Dios soberano, pero el Dios que quiere atender también a su creación. El Creador y Señor
de la tierra es también el juez del mundo. Porque la palabra lo dice aquí, Él está atento a todas las obras. Nada se escapa del conocimiento de Dios. Jehová formó el corazón de todos nosotros. Pero también la Escritura está haciendo énfasis en esto. Él formó el corazón nuestro. Eso quiere decir que Dios nos hizo a cada uno de nosotros con mucho cuidado, con mucho detalle, en todo lo que forma nuestro ser, físicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, de manera particular a cada uno de nosotros. Y continúa, haciendo seguimiento de nosotros. Continúa haciendo seguimiento, supervisión de nosotros en amor. Porque Él ama su creación, porque todo lo que Dios hace es bueno. Dios está atento a todas nuestras obras. Y también hay afirmaciones parecidas a lo largo de la Escritura en cuanto a esto. Tengo otros dos ejemplos. Salmos 94, 8 al 10 y Salmo 139, 13 y 14. Entonces, dos hermanos, por favor, que nos puedan leer allí. Salmo 94, entender naciones del pueblo. Necios. Entender necios del pueblo, nosotros papas. Cuando se sabe, el que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Ok. Segundo ejemplo. Porque tú formaste mis entrañas, como hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Ok, gracias, Linio y Jessica. Entonces, otros registros de la Escritura donde podemos evidenciar este mismo principio que nos está hablando el pasaje. El Dios creador, pero el Dios que hace supervisión. El Dios que hace seguimiento. La creación de Dios. Pero esta verdad que vemos en la Escritura, eso va en contra de lo que enseñan las doctrinas humanas, y de eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos y blindarnos. Tenemos que blindarnos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las doctrinas y los pensamientos humanos quieren competir con lo que dice Dios en la Escritura. Hay una corriente, doctrina o filosofía humana, ¿cierto?, que se llama el deísmo. El deísmo es una corriente que considera que si hay un Dios que creó la naturaleza y las leyes de la naturaleza, pero no acepta que ese Dios está representado total o parcialmente en un libro, ni tampoco ese Dios interviene de forma alguna en los quehaceres del mundo, del hombre y de las naciones. Esa es una doctrina herética, y eso también se puede permear nuestro pensamiento, y eso también puede producir en nosotros algo. No, si Dios es un Dios que está allá pero no interviene, entonces Dios no está pendiente de lo que yo hago y puedo hacer lo que yo quiera. Entonces la palabra nos ayuda a nosotros a blindarnos, y eso es lo que la palabra dice. El Dios que se ha revelado, esto no es solamente para
los que piensan eso para que puedan cambiar de pensamiento, sino es también para nosotros. Porque eso puede aplicarse a personas que dicen que creen en Dios, pero no creen que Dios está totalmente involucrado en sus vidas, sino que cada uno puede hacer lo que mejor le parezca. El Dios de la Biblia, y con lo que nosotros tenemos que blindarnos, es que ese Dios quiere tener una relación íntima y personal con nosotros. Y eso es lo que Dios va enseñando y comunicando y va dando evidencia también a través de la revelación bíblica. Y una de las maneras más grandes en las que Dios quiso evidenciar y revelar su relación con nosotros fue al enviar a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, a morir en el lugar que nosotros merecíamos. Esa es la muestra más grande de que Dios quiere tener una relación íntima y personal con nosotros. Esa es la mayor evidencia de que Dios está obrando en este mundo. Hay algunas personas que llaman al Dios creador. Tengo muchos contactos en Facebook. Y cuando hablan de Dios, gracias al creador. Gracias al creador. Y ya, es solamente eso. Es solamente el creador. Pero esa es una parte de la verdad. Y la vida de la persona refleja que para él Dios es solamente creador. No es su Señor. No es su Señor. La vida de la persona refleja eso. Es solamente un creador que ya no tiene ninguna relación en este mundo, ni tiene relación con esa persona. La realidad completa es que Dios es Señor, y eso tiene que tener implicaciones importantes para nosotros, para el hombre en general. Hay implicaciones para el que no ha respondido a Jesucristo todavía, pero que hay oportunidad para responder a Cristo. A nosotros Dios nos dio la oportunidad de responder a Cristo. Y la oportunidad es para todo el hombre. Dios está llamando la atención. Para el que no ha respondido a Cristo, cuando Dios dice que está atento a todas sus obras, desde el cielo miró a todos los hombres. Para el que no ha respondido a Jesucristo, Dios está atento a su vida, dándole oportunidad para que responda a Cristo. Y está mandándole gente, te estoy mandando para que respondas a Cristo. Te están compartiendo el Evangelio y estás rechazando. Eso es lo que Dios está viendo. Y estás rechazando el Evangelio. Dios hace seguimiento a la vida de la persona y lleva registrados sus actos, atento a todas sus obras. Cada acto es observado por Dios de manera detallada, ya sea bueno, ya sea malo. Y esos actos registrados van a ser el material probatorio de Dios en el juicio si la persona no se arrepiente y pone su confianza en Jesucristo. Y para nosotros, ¿qué implicaciones tiene de que Dios está viendo desde el cielo a los hombres, desde los cielos, desde el lugar de su morada, ya que Él formó nuestro corazón y nos conoce? Para nosotros como creyentes significa que tenemos que someternos a Dios, a su voluntad, a obedecerle. Significa que Él es nuestro amo, significa que Él es nuestro dueño de todo lo que tenemos. Él está atento si estamos siguiendo sus preceptos, si estamos compartiendo el Evangelio, si estamos en obediencia, haciendo su voluntad. El Señor está viendo, desde los cielos está mirando.
Dios no va a pasar por alto nuestras malas obras, nuestras buenas obras. Recordemos que aún siendo salvos y siendo creyentes, la palabra dice que vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es una advertencia también para nosotros, los creyentes, que Dios está atento a todas nuestras obras. Vamos a mirar cómo podemos aplicar esta segunda parte. Esta segunda parte donde Dios está atento, supervisando a su creación. El Señor que nos creó quiere tener una relación íntima y personal con nosotros. Y ese es el llamado que está haciendo el salmista. Entonces nosotros tenemos que responder en adoración y alabanza por ser un Dios que está cercano y quiere tener una relación personal con nosotros. Y lo cantamos hoy. El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios grande. Ese es el Dios que quiere tener una relación con nosotros. Que mandó al Señor Jesucristo. Descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa, nuestra transgresión. Tenemos que alabar al Señor por eso. Crecer en una relación íntima y personal al Dios que es cercano a nosotros. Crecer en una relación íntima y personal al Dios que es cercano a nosotros. Pero un pasaje como aplicación es algo que, pasemos a la siguiente, que el Señor Jesucristo enseñó. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor no está separado de su creación, pero tampoco quiere que nosotros estemos separados de él, porque esa es una relación. El Señor con nosotros, nosotros con el Señor. Separados de Él, nada vamos a poder hacer. Y eso quiere decir que tenemos que mantenernos unidos al Señor como los pámpanos a la vid, para poder tener vida, la vida espiritual que Dios quiere para nosotros, para que las obras que el Señor vea de nosotros sea eso, sea agradarle, sea temerle, sea honrarle. Eso es lo que Dios quiere. Tenemos que tener una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo. Y no estar separados. Dios no quiere estar separados. Dios quiere tener una relación con nosotros. Pero nosotros también tenemos que esforzarnos por crecer en esa relación. ¿Sara? Sí. Así es. Así es, gracias Sara. Sí, y como última aplicación, hermanos, algo que debe producir en nosotros lo que vemos en la Escritura y lo que dice Dios, digo algo, no es lo único, sino algo que debe producir es arrepentimiento. Arrepentimiento cuando hacemos
cosas que desagradan a Dios y pensamos que Él no nos ve, o que Dios no es consciente de eso, porque no estamos temiendo a Dios. Arrepentimiento. Cuando hacemos algo que desagrada a Dios y pensamos que Dios no nos ve o no está consciente, recordemos, desde los cielos miró el Señor a todos los hijos de los hombres y a todos los moradores de la tierra. Él formó nuestro corazón y nos conoce. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra y por tener este privilegio, Señor, de reflexionar alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que aprendemos. Gracias, Señor, por la manera como tú nos enseñas. Gracias por este proceso pedagógico que tú, Señor, provees para que nosotros podamos conocerte, podamos entenderte, podamos crecer en una relación íntima y personal contigo, Señor. Pedimos perdón, Señor, si hemos estado independientes de lo que dice tu palabra. Perdónanos, Señor, por no tener en cuenta en nuestras oraciones lo que está sucediendo en el mundo. Te pedimos para que tú produzcas en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, para también nosotros involucrarnos en el deseo tuyo, en tu expectativa, que aún los gobernantes, Señor, que aún los reyes de la tierra puedan proceder al arrepentimiento, que ellos también sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que podamos tener, Señor, disposición en nuestro corazón para orar para que las naciones puedan estar de alguna manera, en algún nivel, abiertos, Señor, a que se predique el Evangelio del Señor Jesucristo. Utilízanos, nosotros somos bienaventurados con un propósito, con una responsabilidad, que seamos conscientes de la responsabilidad y del privilegio, Señor, que tú nos has dado. Ayúdanos a la Iglesia Bíblica Koinonía a también alinearnos con tus planes y con tus expectativas para la humanidad que no ha conocido a Jesucristo y que aún no te teme, Señor. Utilízanos, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos despedidos, podemos saludarnos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,